Profesor Héctor, adelante. Ya, iniciamos. Profesor Reimer. Sí, profesor Héctor, adelante. Adelante, sí, ya podemos iniciar. Ya, muy bien. Muy bien, colegas, con todos, cada uno de los presentes, vamos a dar inicio con el permiso de los organizadores. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy día relacionado a conocimientos pedagógicos, casos de matemática. Para indicarles que estos casos son extraídos de los exámenes de nombramiento, de ascenso de los años anteriores, de todo lo que se ha venido llevando a cabo. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los casos, en base a ello vamos a ir reflexionando algunos conceptos teóricos relacionados a la matemática. Entonces iniciamos solamente recordando los procesos didácticos, porque no debemos perder de vista los procesos didácticos al momento de resolver un ejercicio relacionados a la didáctica de la matemática. Ya lo habíamos tocado en la clase anterior y vamos solamente a recordar así rapidito. El primero es familiarización con el problema. El que sigue es búsqueda y ejecución de estrategias. El tercero, socialización de representaciones. El cuarto, reflexión y formalización. Y el quinto, planteamiento de otros problemas. Creo que en mayores detalles ya los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Aquí tenemos un primer caso donde vino en el examen de nombramiento del año 2019. Entonces, vamos a ir analizando esta pregunta y ustedes me van compartiendo a través del chat cuál es la respuesta a su parecer. Bien, colegas, entonces vamos a ir analizando donde dice el primer caso. Dice: un equipo de estudiantes de primer grado acaba de recibir sus camisetas para participar en las Olimpiadas de la institución educativa. A continuación se presenta el diálogo que se suscitó entre dos estudiantes. Joaquín dice, dirigiéndose a Mariano y mostrándole su camiseta de arquero: mira, yo soy el 1. ¿Y a ti qué te tocó? Mariano dice, mira, yo soy el 10. La pregunta es, ¿qué uso de número se evidencia en los comentarios de los estudiantes? A ver, ahí ya tenemos a Lenovo, dice la A, ordinal. La C, profesor. La C, nominal, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, pueden escribirle por el chat. Repito, esta pregunta ya ha sido tomado en el 2019, en el examen de nombramiento. La C, dice Rosa. Raquel nos dice que es la B. Muy bien, ahí ya tenemos varias respuestas, A, B, C. A ver, ahora el siguiente paso sería, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es la A, ordinal? ¿Por qué decimos que es la B,
cardinal y por qué puede ser nominal. Entonces vamos a ir viendo en el siguiente. Vamos a hacer un pequeño repaso qué significa cada uno de ellos. El ordinal nos dice que son números que nos menciona la posesión de algo en una lista. El ordinal quiere decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Aquí podemos ver en la gráfica el ordinal. Quiere decir, el ordinal nos significa o nos dice el orden. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? ¿Quién va también último, penúltimo? Hay otros temas relacionados con la ordinalidad. De orden quiere decir antes, después. También hay otros términos que usamos en la parte ordinal. También podemos visualizar quizás algunos términos como primero que, antes que, después que. Entonces, son números que relacionan a un orden. Los números cardinales nos dicen cuánto de algo hay, como por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. También un número cardinal responde a la pregunta ¿cuántos? Por ejemplo, aquí podemos visualizar cuántas monedas tenemos o cuántos objetos. Y fácilmente se pueden dar cuenta que hay 5. Otros ejemplos, por decir, cuando vemos figuras como normalmente en primer grado hacemos, cerramos un objeto determinado, cantidad, 5 chapitas, y al pie ponemos para poner 5. Otra pregunta puede ser, ¿cuántas carpetas hay en el salón? ¿Cuántas sillas hay? ¿Cuántos varoncitos? ¿Cuántas mujercitas? Entonces, lo que tiene que ver la cardinalidad tiene que ver con cantidades precisas. Estas cantidades tienen que representar a objetos, a palabras, etcétera, pero relacionados a cantidad. Estos normalmente van relacionados con los números que nosotros, o símbolos numéricos que nosotros conocemos, como por ejemplo el símbolo del número 1, 2, 3, 20, 30, etcétera. Mientras que los números nominales es un número que se utiliza solo como nombre o para identificar algo, no como un valor o posición real. Entonces, aquí en el ejemplo podemos ver número de camiseta, puede ser otro número de una ubicación domiciliaria, otro puede ser un número de kilometrajes en una pista, por ejemplo, el número de un determinado, o ubicación de un determinado lugar, etc. Entonces, a partir de estas precisiones, podemos ver cuál es la respuesta ahora sí. Creo que ahora sí todos pueden responder. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C. ¿Por qué? Porque aquí habla, en la conversación, habla de camiseta de arquero. Entonces, allí nos podemos dar cuenta que tan importante es, primero, saber de qué grado es.
¿no? Entonces, una vez que sabemos de qué grado es, también podemos hacernos la noción o la idea de cuando estamos al frente de los estudiantes, qué es lo que estamos tocando, ¿no? Entonces, si es primer grado, normalmente son operaciones sencillas, como esto de acá, la identificación de números. Entonces, pasamos al siguiente caso. O si hay alguna pregunta antes de pasar, o alguna precisión quizás en este primer caso. Profesor, una consultita. A ver, ¿También podría procedamos. ser un número nominal el número de un teléfono celular? Sí, nominal porque solamente nomina, no es como se dice, identificación de algo. Como dice el número celular, otro el número de DNI, otro La que placa de un carro. la placa de un carro, correcto. Entonces, Ok. esos son nominales. O sea, nombra a una determinada ubicación, nombra a una determinada cantidad, nombra a una determinada situación, ¿no? Gracias. Entonces, ese es el nominal. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Quizás alguna precisión. No. Entonces pasamos al siguiente caso. Esto es una pregunta también del examen de ascenso del año 2018 para los colegas del nivel primario. A ver, dice, los estudiantes, no sé. Ya, los estudiantes de no se visualiza, y ahí sí. Los estudiantes de tercer grado se encuentran resolviendo algunos problemas que involucran estructuras multiplicativas. Uno de estos problemas es el siguiente. Marta compró 8 paltas. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. ¿Cuántas paltas compró Julio? A continuación, se presenta la resolución de uno de los estudiantes. 4 veces 8 paltas sería así. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el principal error de la resolución del estudiante? A, dice, establecer una relación aditiva con grupos de la misma cantidad de elementos. B, realizar una representación que grafica la relación de comparación multiplicativa. C, confundir la cantidad que se debería repetir en la relación de comparación multiplicativa. A ver, respuestas en el chat, por favor. Elsa dice, Yolanda nos dice la C, Rosa la A. Novo dice la C. Luz nos dice la C. A ver, ¿alguien nos puede decir por qué la C? Profesor, pienso que sería la C porque nos trata de confundir la cantidad que debería de repetirse en la relación de las comparaciones multiplicativas. ¿Por qué? Porque el problema dice, Marta compró 8 paltas.
Ella compró 8 paltas. Marta compró 8 paltas. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. ¿Cuántas paltas compró Julio? Entonces, acá en el problema nos dicen 4 veces 8 paltas sería así. Entonces, en esta lectura nos tratan de confundir, porque no sería 4 veces 8 paltas, puesto que ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. No sé si estoy explicando. Ya, correcto. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. Aquí en la A dice aquí el término, en cada uno de estos hay en estas oraciones o frases, hay una palabra o 2 palabras claves. Dice, establece una relación aditiva con grupos de la misma cantidad de elementos. ¿Cuál es la palabra clave en esta primera alternativa? Es Aditiva. relación aditiva. Muy bien, relación aditiva. Fíjense, en la A es relación aditiva. En la B, realizar una representación que grafica la relación de comparación multiplicativa. Aquí hay relación de comparación multiplicativa. El término sería comparación multiplicativa. En la C, confundir la cantidad que se deriva de repetir la relación de comparación multiplicativa. Fíjense en la A, B y C, aparece términos distintos. Aquí es relación aditiva en la A. En la B y C hay comparación multiplicativa. ¿Y qué significa cada uno de estos términos? Vamos a ir viendo. Porque vamos a ir viendo aquí en el siguiente. Ahí está. ¿Qué son las relaciones aditivas? Son relaciones que pueden encadenarse de diversas maneras y de ofrecer una gran variedad de estructuras aditivas. Quiere decir que se relacionan cantidades, ¿para qué? Para sumar. Uno encima de otro, pero ¿cuál es el objetivo en esta relación aditiva? Buscar cantidades para sumar. ¿Y cuál es la comparación multiplicativa? Dice, es un aspecto complejo del pensamiento aritmético, problemas de comparar cantidades. Como por ejemplo aquí podemos ver, aquí en el primer caso hay 7, en el segundo hay 7 y en el tercer caso hay 7. Está comparando cantidades, pero ¿con qué finalidad? De multiplicar. O el siguiente también está basado en problemas aritméticos de enunciado verbal con números naturales. Quiere decir una orden de misma cantidad. Aquí podemos ver en filas y columnas. Entonces son la misma cantidad en las filas y en las columnas. Por lo tanto, se puede multiplicar. Si hacemos una descripción, un análisis de qué significa la multiplicación no es más que la suma sucesiva. Entonces, ¿qué sumamos sucesivamente? La misma cantidad y se vuelve multiplicación. Y acá, en la relación aditiva, no siempre va a ser la misma cantidad. ¿Por qué? Su objetivo es sumar. Por ello es lo que en la multiplicativa tienen que ser la misma cantidad. En la aditiva no siempre. ¿Por qué? Porque su naturaleza o su objetivo es otra. En la aditiva su objetivo es sumar y en la multiplicativa es multiplicar. A partir de esas precisiones, entonces
Aquí podemos visualizar el principal error. Si podemos ver que aquí hay 8, aquí hay 8, aquí hay 8 y aquí hay 8. Se habla de misma cantidad, estamos hablando de comparación multiplicativa. Por lo tanto, descartado la A. Hacemos el siguiente Prepárale análisis. para que le des, prepárale. Tienes que prepararle así como le has dado tú, como se Gracias. Entonces, aquí solamente nos queda la B o la C. La A, repito, descartado porque habla de relación aditiva que no corresponde en este caso. Entonces dice, la B, realiza una representación que grafica la relación de... Acá, grafica la relación. Sí, grafica. Realiza una representación que grafica. Efectivamente ha hecho una gráfica. Pero no es el... Vamos a ver el siguiente. Acá dice esta palabra, confundir la cantidad que se debería repetir en relación de... ¿Cuál es la verdad de aquí? ¿Realiza una representación que grafica la relación o confundir la cantidad? Si ustedes ven, la B sería verdadero. Pero aquí, ¿cuál nos dice? El principal error. ¿Se dan cuenta? El principal error es que ha confundido la cantidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, Janet, la C. Entonces, nos quedamos con eso, la C. Cuando resuelven este tipo de problemas, colegas, la recomendación es leer bien esta parte de acá del problema. ¿Qué es lo que nos pide? Muchas veces caemos en error cuando fácilmente aquí vemos, lo resolvemos esto quizás y decimos, lo marcan la B fácilmente. U otros, ¿qué hacen? Como acá hay comparación multiplicativa, y entonces aquí fácilmente lo marcan relación aditiva. ¿Por qué? Porque ve 4 veces 8. Cuando es otra recomendación, cuando ven esta palabrita veces, rápidamente tiene que ser multiplicación. Nunca pueden poner adición cuando ven 4 veces. ¿Ya? Entonces, sería alguna pregunta, algo que quizás podamos ver aquí. Buenas noches, profesor Héctor. Bueno, Buenas tengo noches. una duda. Mire, siempre en las evaluaciones uno trata de resolver, por ejemplo, acá lo que dice, ¿no? Marta compró 8 paltas, ella compró 4 veces la cantidad y vemos la representación gráfica. Lo que usted acaba de decir, ¿no? Que siempre lo relacionamos con la pregunta, la representación gráfica y son distractores, creo. Y profesor Héctor, ¿usted nos recomienda irnos a las preguntas para resolver? ¿O cuál sería una estrategia que usted nos pueda brindar, maestro? Gracias, Janet. Bueno, desde mi experiencia, siempre hay que responder o tratar de entender esta parte de acá, la pregunta, la interrogante. Aquí dice, ¿cuál es el principal error en la resolución del estudiante? Entonces, ¿qué error ha cometido?
muchas veces aquí si ustedes ven, aquí fácilmente podemos aplicar también los procesos didácticos, los pasos. Esta es la parte de representación. ¿Qué sigue después de la representación? La formalización. Pero no confundamos eso, solamente aquí fácilmente se podrían dar cuenta con esto de acá. Aquí dice, Marta compró 8 paltas, correcto. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas. ¿Qué quiere decir? Aquí es multiplicación, pero ¿cuál sería lo correcto cuando ustedes quieren resolver este problema? ¿Estaría bien usar la multiplicación? Me imagino que no, porque esto es, si ustedes resuelven, sería como una división. ¿No? Entonces, ¿cuál ha confundido? Repetir las cantidades de eso. Entonces, aquí fácilmente se pueden dar cuenta que el niño ha repetido la cantidad que compró Marta, pero aquí nos dice cuántas paltas compró Julio. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró Julio. Quiere decir, este es el producto, lo que compró 8 paltas. Y como tanto como una operación inversa, debería de haber sido la división. Entonces, pero la recomendación, la pregunta que hace es siempre iniciar comprendiendo esto de acá. Esto de acá. Eso es lo principal. Si ustedes van a empezar a resolver aquí, va a ser un elemento distractor. Imagínense si ustedes se ponen a resolver a esta cantidad y se ponen quizás lo van a sacar la respuesta, sí, pero ¿nos sirvió de algo sacar la respuesta de este problema? No. No, Porque sería perder más tiempo. Exacto. Entonces, aquí solamente este problema es referencial. No nos piden resolver este problema. Lo que nos piden es lo que nosotros como docentes haríamos en el aula. Por eso es importante empezar entendiendo, comprendiendo lo que nos está preguntando. ¿Ya? Eso es lo que les podría recomendar en esta parte. Entonces, ¿alguna pregunta más, colegas? ¿Alguna duda? Porque estamos para ir facilitando el entendimiento. La idea es que todos entiendan, todos tengan algunos tips durante la resolución del examen. Profesor Héctor, disculpe, entonces el gráfico, ¿cómo hubiera sido? Solamente haber dibujado 8 paltas. Con dos paltas, un círculo o separado 2 paltas cada uno. O sea que 4 paltas no, perdón, 2 paltas en cada grupo. Ah, claro, porque el total es que solamente ha debido haber 8 paltas, nada más. Exacto, en total. Ah, ya. Ya, ok, gracias. O sea, lo que ha hecho el estudiante está bien. Lo único que ha confundido es poner en cada grupo 8. En cada grupo, como dice, en total debería de haber dividido 8. Pero aquí en cada grupo lo ha puesto 8. Por eso confundió la cantidad. Pero, repito, lo principal es entender este principal error, ¿no? Entonces, ahí pasamos. Ahora sí pasamos Teacher al Edgar, siguiente una caso. consulta. A ver, En mi caso, sí, a mí me ha sido más fácil hallar la respuesta sabiendo que eran 2 por cada grupo. Y de esa manera me he dado cuenta que sí confundió la cantidad, ¿no? De las 4 veces de 8 paltas. Entonces, yo a veces pienso que sí, resolviendo se podría también encontrar la pregunta que nos pide. claro, ese es para ti, se te ha hecho fácil porque quizás tú dominas un poco la parte de la operación, ¿no?
Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando enfrentamos al examen? Estamos más enfocados en resolver esto, pero se nos nubla la cabeza o la memoria, ¿no? Hay momentos que estamos en el examen, estamos concentrados y se nos va. Pero si es que usted lo domina resolviendo esto, lo facilita, no es que está mal, sino, como yo les decía, para dar la respuesta primero hay que entender esto de acá. Una vez que hayan entendido esta parte de acá, la pregunta, pueden hacerlo solamente viendo, pueden hacerlo resolviendo el problema, pueden hacerlo, como hicimos al inicio, analizando cada uno o cada término en cada uno. Entonces, lo primero que tienen que hacer es comprender la pregunta. Siguiente paso, como dice la metodología, buscar la estrategia. Una vez que han buscado la estrategia, que viene en la didáctica, es operativizar. Una vez que ya tienen la respuesta, hay que formalizar, ¿no? Entonces, ese es el paso también ustedes que tienen que seguir al momento de responder o enfrentar el examen. Repito, las estrategias todas son válidas. Ustedes adecúense a lo que más les adecúa, pero no pierdan de vista que deben entender, comprender esta de acá, la pregunta. A eso me refería. Ya. Sí, teacher, sí, le acabo de entender a lo que me estaba queriendo mencionar. Sí, claro, tengo que ver primero qué es lo que pregunta para poder saber qué es lo que voy a hacer. Exacto. Sí le entendí. Gracias, profesor. Ya, gracias. Ya, entonces pasamos. A ver, ¿quién nos ayuda con este problemita? Este es un típico problema. También esto vino en el examen de nombramiento del 2019. Es una pregunta que se ha extraído del examen de nombramiento 2019. Dice, durante un recreo, Mirta, Lidia y Ana, 3 estudiantes de primer grado. Acá felizmente ya nos dan el primer grado. Entonces nuestra cabecita debe estar centrado al primer grado. Están comparando su altura. En ese contexto, Mirta compara la altura de Lidia y Ana. A continuación, se presenta una parte del diálogo que se ha suscitado. Mirta dice, Lidia, eres más pequeña que Ana. Lidia dice, al costado de Ana, es cierto. Ana dice, yo pensaba que Lidia era más grande. Mirta dice, parecía, pero tú eres más grande que Lidia. Ahora, la pregunta. ¿Qué propiedad de la seriación se evidencia en los comentarios de Mirta? Solamente, mira, aquí es un extracto, entonces nos dice comentarios de Mirta. Solamente nos vamos a basar a los comentarios que dice Mirta y Mirta. Mirta dice, Lidia, eres más pequeña que Ana. Parecía, pero tú eres más grande que Lidia. Entonces, ¿qué propiedad? A ver, respuestas. Propiedades de la seriación.
Tenemos reciprocidad, transitividad, reversibilidad. ¿Más respuestas? No hay respuestas todavía. Anímense. Propiedades de la seriación. Ahí están las tres. ¿Cuál de esas propiedades? Yo digo que es la B. La B, transitividad. Ya tenemos una posible respuesta, transitividad. ¿Hay alguien más? Pueden escribir en el chat si no se animan a hablar. Teacher, yo digo la C. La C, reversibilidad. Ya tenemos B y C. ¿Alguien más? Ahí Diana dice la C, B. La mayoría está teniendo por las B. ¿Alguien más se anima? Ya, creo que ya quedamos B y C. Ya, está entre la B y C. Entonces vamos a ir analizando qué significan primero cada uno de ellos. Aquí podemos ver las propiedades. Nos dice la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. ¿Qué es la propiedad de correspondencia? Es tener uno con uno. Por ejemplo, si tenemos dos alumnos, un varoncito y una mujercita, y a cada uno le debe corresponder una, o por decir, un lapicero, o un cuaderno. Cada uno tiene su cuaderno. Correspondencia quiere decir 1 a 1. La correspondencia, no sé si ustedes recuerdan, se hace pares ordenados. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y se va a una función lineal. Otra correspondencia es por decir que cada uno de los alumnos tiene su cuaderno de matemática con sus nombres. O sea, otro, estamos haciendo un juego de globos. Entonces, a cada alumno le corresponde un globo. Eso se llama correspondencia mutua o correspondencia. Cada uno que debe tener su pertenencia. El otro. Eso, maestro, disculpe lo que estaba hablando. Eso también sería correspondencia, eso, equivalente a reciprocidad.
correspondencia con reciprocidad. ¿Son iguales o son distintos? A ver, aquí podemos ver. Sí, la correspondencia es la reciprocidad. O sea, cada uno tiene su, por decir, tú le das un cuaderno y el otro te devuelve un lapicero. Tú le das una manzana, el otro te devuelve con un pan, algo así, ¿no? Ese es, a eso se refiere cuando habla de reciprocidad. También es similar a la correspondencia. Muy bien. La transitividad. La transitividad tiene que ver, dice, con el elemento que se relaciona con otro. Y este último con un tercero. Entonces, el primero se relaciona con el tercero. Aquí en transitividad ya son la comparación de tres objetos o tres individuos o elementos. Por decir, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, siempre va a aparecer en esta palabra, entonces A es mayor que C. Esa es la transitividad. Entonces, aquí en la transitividad siempre va a existir la comparación de tres elementos, tres objetos o tres cosas. El último, que tiene que ver con reversibilidad, es la capacidad de volver al punto de partida después de un proceso mental mediante un proceso inverso, que puede volver a un estado con o condición anterior. Aquí podemos ver una flecha de correspondencia. ¿Qué quiere decir este? Que si hacemos comparación A con B, entonces si A le corresponde a B, entonces B le corresponde a A. Otro ejemplo. Si Fan es amigo de Ana, entonces Ana es amigo de Fan. Otro ejemplo. Si María llegó primero y Mario llegó segundo, entonces Mario llegó segundo y María llegó primero. ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacidad de volver al punto de partida después de un proceso mental. Quiere decir, le hacemos la comparación de una moneda. Si la moneda tiene cara y sello, entonces puede salir cara, como también puede salir sello. Entonces, si primero salió cara, el segundo salió sello, entonces primero sale cara y luego sello, algo así. Entonces, aquí con un ejemplo más sencillo es lo que les manifestaba. Si Fan es amigo de Ana, entonces Ana es amigo de Fan. Entonces, esa es la comparación de la propiedad de reversibilidad. A partir de ello, ¿cuál es la respuesta? Nos dice, Lidia, eres más pequeña que Ana. Marta dice, parecía, pero tú eres más grande que Lidia. ¿Qué está haciendo allí? ¿Está haciendo reciprocidad, transitividad o reversibilidad? En las respuestas había visto C y B. Transitividad. ¿Por qué transitividad? Está comparando a tres personas.
la estatura de 3 personas está comparando Mirta. Sí, sí está comparando de 3 personas. A ver, ¿en qué parte de la conversación de Mirta No, dice? no compara, teacher, a ninguno de, solo hay 2. Y regresa al mismo Exacto, punto. exacto. Entonces Solo puede ser compara a Lidia y a reciprocidad Ana. o reversibilidad, ¿no? Entonces la B está descartado porque acá solamente compara 2. Ya, reciprocidad. A ver, volvemos a ver la teoría. Ahí está. ¿Es correspondencia mutua de una persona u cosa con otra? ¿O está volviendo a comparar lo mismo? A ver, Lidia, eres más pequeña que Ana. Aquí solamente está comparando a ambos, ¿no? Ese es como que yo les diría, Lidia es más pequeño que Ana. Entonces, aquí sí dice, parecería, pero tú eres más grande que Lidia. ¿Cuál es la Sería la respuesta C. aquí? Reversibilidad. Teacher, yo digo que la sé porque en la segunda parte donde Mirta dice ya está corroborando lo que ha dicho al principio. Muy bien. Entonces, reversibilidad. ¿No? Pero acá hay una correspondencia o no. No hay, ¿no? No hay ni una correspondencia. Si fuera solo el primero, nos quedaríamos con reciprocidad. Pero al decirle, parecía, pero tú eres más grande que Lidia, aparentemente sería reversibilidad, ¿no es cierto? Aparentemente. Pero aquí vuelve a manifestar la correspondencia. Lidia, eres más pequeña que Ana. Y acá vuelve a hacer la correspondencia. Parecía, pero tú eres más grande que Lidia. No es que le está diciendo, Lidia, eres más pequeña que Ana. Entonces, Ana, eres más, más grande que Lidia. Allí sí diría reversibilidad. Está volviendo a revertirse. Pero acá solamente está haciendo la correspondencia. Quiere decir la reciprocidad. Entonces, la alternativa correcta es la reciprocidad. Fíjense aquí, esta palabrita parecía es lo que le cambia y hace que no sea reversible. Mira, qué tan importante es esta palabrita para cambiar de propiedad. Y ese es el tema que muchos de nosotros caemos fácilmente. Mira, y estoy seguro que aquí la mayoría caería porque esta palabrita hace que cambie todo. Entonces, aquí solamente está volviendo a hacer la correspondencia. Fíjense bien, Lidia, eres más pequeña que Ana. Acá sigue, igual, parecía, pero tú eres más grande que Lidia. Entonces, aquí esta palabra, por eso lo repito, lo hace cambiar. Sigues haciendo la correspondencia, en todo caso, la reciprocidad. ¿Ya? ¿Se entendió algo? O tal vez haya duda. Yo estoy seguro que aquí va a haber bastante controversia, porque Maestro, disculpe, ¿cuál es la respuesta? ¿Es la A o la C? la A.
La respuesta correcta aquí es la A. Porque en ambos casos solamente tenemos que enfocarnos en lo que dice Mirta, porque acá nos dice comentarios de Mirta. Hay dos comentarios. Dice, uno, Lidia, eres más pequeña que Ana. Está haciendo una correspondencia, o sea, una comparación de reciprocidad. Compara quiere decir, compara Lidia con Ana. Y acá, pues, parecía, quiere decir, está negando al anterior. Pero tú eres más grande que Lidia. Por eso esta palabrita es lo que hace que siga siendo reciprocidad. Algo más, tal vez algo, repito, en esta parte va a haber bastante controversia, pero nos permite tener en cuenta en lo sucesivo que estos términos hacen que se cambien. Para que sea reversibilidad, tendría que haber Más personas. afirmado lo contrario. Aquí dice, está negando. Parecía. O sea, que quiere decir desmiente a la primera. Pero tú eres más grande que Lidia. Quiere decir Ana. Aquí, Lidia, eres más pequeña que Ana. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es más grande acá? Solamente en esta frase. Ana. Parecía. Pero tú eres más grande que Lidia. ¿A quién se Maestro, refiere? A Ana. maestro, una pregunta, maestro. Sí. No, en una transitividad siempre participan tres objetos, o sea, pueden ser tres, o sea, tres personas, simplemente participan los tres. En una correspondencia participa dos, o sea, mutuamente dos. Exacto. Y una reversibilidad siempre participan varias personas. Eso No. los tres, o sea, lo que yo tengo que dominar, ese concepto o diferente, porque en esta situación, estas preguntas siempre han venido en el examen, ¿no? Que se Sí, quede sí, bien sí, claro, correcto. maestro. Muy Ahorita bien. yo me siento un poco confundido porque usted explicaba de una manera diferente, llegamos a una conclusión diferente, ¿no? Nada más. Exacto, ya. Sí, gracias. Creo que un poquito para aclarar nos facilita también esta teoría. Como dijo el maestro, en reciprocidad participan, ¿cuántos? Dos. En transitividad, tres. En reversibilidad, más. Pueden participar 4, 5, 6, etc. Pero siempre vuelve al punto de inicio en reversibilidad. ¿Ya? Es como que se hace una cadena cíclica. Es como hacer un círculo A, B, C, D, E y vuelve a A. Esa es reversibilidad. Quiere decir de ida y vuelta. Entendámoslos así con términos sencillos. Repito, en reciprocidad siempre participan solo dos. Hay correspondencia de A con A, A con B, B con C, así. Solo dos. En transitividad siempre van a participar tres. A, B y C. Y en reversibilidad participan varios, no sabemos cuántos, pero ¿cuál es la situación? Que siempre vuelve al inicio. Por eso es reversibilidad. Quiere decir, va y viene. Ya hacemos comparación. Por ejemplo, cuando hacemos, o hay casos que vienen, hacen una ronda, empiezan en la ronda, participan 6 alumnos, Fan, Pedro, María, etcétera, y siempre va a volver en Fan. Por esa reversibilidad. Ya, entonces,
partiendo de eso, creo que ahí sí nos da, aquí en la afirmación dice, ¿cuántos participan? Profesor Héctor, yo he sacado bueno, yo he deducido que solamente participa Lidia y Ana nada más, porque Mirta no Exacto. participa. Claro, Mirta Mirta, participa, pero como pero observadora, ya ¿no es cierto? exactamente, nada más, Sí. exactamente. Muy bien. Ahora sí yo lo tengo un poquito más claro. Lo que pasa es que tenemos que leer bien y lamentablemente los nervios también como que nos está a nuestro favor negativo, ¿no? Sí, creo que con la última parte está más claro, porque aquí fácilmente se van a dar cuenta por la cantidad de participantes. ¿Ya? En reciprocidad siempre va a ser solo 2. En transitividad siempre va a ser 3. En reversibilidad puede ser varios. Pero ¿cuál es el asunto? Que vuelve siempre a lo mismo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta fácil que es la A la respuesta, porque participan 2. ¿No? ¿Cuáles son? Lidia y Ana. Solo está comparando a Lidia y Ana. Y aquí, como se dice, darnos un poquito un elemento distractor, nos ponen a 3 alumnos. Pero Mirta participa solo como observadora o como la jueza que compara. Es como que está mirando de afuera comparando a los otros 2. Ya, colega. ¿Alguna pregunta más o alguna aclaración tal vez? Ahí el maestro que tenía dudas, tal vez hay alguna duda. No hay. Entonces pasamos al siguiente caso. Aquí, a ver, dice, un docente ha propuesto a los estudiantes de primer grado algunas actividades relacionadas con el sistema de numeración decimal. Para ello, les entregó un conjunto de chapitas a cada uno y les brindó las siguientes indicaciones. Dibujen las chapitas que recibieron. Escriban el número que representa la cantidad total de chapitas que dibujaron. Encierren la cantidad de chapitas que representa cada cifra de dicho número. Jorge, uno de los estudiantes, recibió 16 chapitas. A continuación, presenta el trabajo que realizó. Ahí podemos visualizar el 1. Ahí están las 16 chapitas. En el segundo gráfico también están ahí los 16, ya lo contó. Y en el tercero ha encerrado una chapita con un círculo pequeño y otros con 6. Y le ha puesto 16. Al observar lo realizado por Jorge, el docente busca ayudarlo a comprender el valor posicional de la cifra 1 en el número 16. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr este propósito? A. Mostrarle la ubicación de las decenas y las unidades en el tablero de valor posicional. Luego, colocar el número 16 en dicho tablero, señalando la cifra de las unidades y de las decenas. Finalmente, explicarle que cuando se coloca un número en la posición de las decenas, este indica la cantidad de grupos de 10 que conforman dicho número. En la alternativa B, pedirles que explique por qué encerró una
1 y 6 chapitas. Luego, solicitarle que intercambie 10 chapitas con una taparrosca y preguntarle cuántas taparroscas y cuántas chapitas forman el número 16. Finalmente, pedirles que vuelva a reemplazar la taparrosca con 10 chapitas y que encierre lo que valen las cifras 1 y 6 del número 16. La C, solicitarle que haga una fila con 16 chapitas y que encierre con un pabilo 10 de ellas. Luego indicarles que cuente las chapitas que quedaron sueltas. Finalmente pedirles que indique qué cantidad de chapitas hay en total, considerando la cantidad de chapitas encerradas con el pabilo y las que quedaron sueltas. Esto es una pregunta casi fija en todo examen de nombramiento, de ascenso, cualquier examen. Es la construcción de la decena. A ver, ¿cuál sería la respuesta más pertinente allí? La B. Rubén nos dice la C. La B, la mayoría está por la B. A ver, ¿por qué la B? Esto es normalmente lo que hacemos en clase. ¿A qué grado nos ubicamos al hacer esto? ¿Primero, segundo, tercer grado? En el tercero. Tercer grado. Tercer grado. Ya. Entonces vamos a ir un poquito explorando, antes de dar la respuesta, colegas, vamos a explorar un poquito algunos conceptos, con la ayuda de ustedes vamos a recordar algunos conceptos relacionados a la construcción de la decena. Porque esto, repito, es una pregunta casi segura que en todo examen de concurso de docentes viene, ya sea de nombramiento o ascenso. No siempre viene lo que es construcción de la decena. Ya, para indicarles, esto pertenece al tercer ciclo. En la competencia resuelve problemas de cantidad con las capacidades que tiene el desempeño. Aquí podemos ver. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, números, signos, expresiones verbales, su comprensión de la decena como una nueva unidad en el sistema de numeración decimal y el valor posicional de una cifra en números hasta de 2 cifras. ¿Qué grado? Primero y segundo grado. Entonces, aquí el desempeño está bien clarito, dice. Comprensión de la decena. También valor posicional en una cifra en números de hasta 2 cifras. Entonces allí podemos ubicar en el desempeño del tercer ciclo. Segundo grado. La construcción de la decena. La decena es un proceso complejo en el aprendizaje. Esto implica que se configure en la mente una unidad nueva y diferente a las unidades que lo conforman. Para entender nosotros, colegas, tenemos que saber qué sistema de numeración es la convencional que usamos en el Perú.
es la decena. O sistema de numeración decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 unidades del inmediato inferior significa una unidad del inmediato superior. También tenemos que entender que no solamente encontramos un sistema de numeración decimal, encontramos el sistema de numeración binario, cuyos símbolos o sistema de numeración solamente es el 0 y 1 en el binario, el trinario 0, 1 y 2, trinario, cuatrinario, quinario, así sucesivamente hasta la decimal. Entonces, nuestra mentecita quiere decir que usamos 10 símbolos, o sea, 10 unidades del inmediato inferior equivale a 1 del inmediato superior. Esa es la decena. Las características del sistema exigen a los niños construir progresivamente unidades compuestas partiendo de unidades de orden inferior, elaborando de esta manera una secuencia de unidades de orden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igualmente, extrapolar de manera sucesiva los dígitos entre los términos de la sucesión de las unidades. Para construir estas decenas, el niño debe establecer 3 conceptos fundamentales. Y nosotros también debemos tenerlo bien claro, estos 3 conceptos fundamentales. El primero de ellos es inclusión jerárquica. ¿Qué entenderemos por inclusión jerárquica? Vamos a ver a continuación. El segundo es la composición y descomposición del 10 de todas las formas posibles, las equivalencias y las diversas representaciones. Y el tercero, la comparación la comprensión del valor de posición, es decir, el valor que tiene una cifra de acuerdo a su posición en el número. Vamos a ver primero de ellos la inclusión jerárquica. ¿Qué entendemos por inclusión jerárquica? Dice, implica el reconocimiento de que 1 está contenido en 2, que 2 está contenido en 3, y así sucesivamente. A ver, ¿qué números están contenidos en 5? Sistema de numeración. A ver, ¿qué números están incluidos jerárquicamente en 5? Hasta 4, de 0 a 4. Muy bien, de 0 a 4. Y en nuestro sistema de numeración decimal, ¿qué números están incluidos? Del 0 al 9. Del 0 al 9. Muy bien. Entonces, eso tenemos que saber que 0 está incluido en 10, el 1 está incluido en 10, el 2, el 3, 4, así sucesivamente hasta el 9. También tenemos que hacer entender a nuestros estudiantes, y nosotros también debemos tener en cuenta que se debe comprender a la decena como una unidad de orden superior. Quiere decir que 10 es superior a 9. Pero es una composición que quiere decir, hay un símbolo, entendamos esto, es un símbolo de 1 y 0, el 10. Ese símbolo 1, que está adelante del 0, significa orden superior. ¿No? Entonces, esta orden superior, llamada decena, tiene otro valor. No es igual
a ese 1 que tenemos en la unidad. Un ejemplo, por ejemplo, que puede ser, por decir, el 11. Hay dos unos. Tenemos que hacer entender que el 1 que va en las decenas es de orden superior. Y su valor es totalmente diferente a ese 1 que está en las unidades. ¿Y qué nos va a ayudar a entender mayor todavía? Es la comprensión y la descomposición. La composición del todo y sus partes. Por ejemplo, los billetes nos facilitan acá. El 10 equivale a 10 monedas de un sol. El 10 equivale a 2 monedas de 5 soles. El 10 soles equivale a 5 monedas de 2 soles. Y también podemos descomponer de otra manera. 34 soles equivale a 3 billetes de 10 soles y 4 monedas de un sol. 34 soles equivale a 3 billetes de 10 soles y 2 monedas de 2 soles. 34 soles equivale a un billete de 20 soles, un billete de 10 soles y 4 monedas de 4 soles. Entonces, aquí tenemos que hacerle entender a nuestros estudiantes que un número cualquiera de orden superior puede descomponerse de diferentes maneras y no pierde su valor. Si ustedes analizan también que ese valor de 34 soles puede ser también con monedas de 5 soles. ¿Cuántas monedas de 5 soles y de un sol encontramos? ¿Cuántas monedas de un sol? ¿Cuántos billetes de 20 soles, de 10 soles y de sol? Entonces, son diferentes escenarios y diferentes posibilidades de descomponer. Entonces, esto tenemos que hacer entender a nuestros estudiantes, que la composición y descomposición, o sea, que un número cualquiera tiene diferentes valores o diferentes campos al descomponer. Eso debemos tenerlo bien claro nosotros también, como también hacer entender a nuestros estudiantes. El último tema, comprensión del valor de la posesión. El significado de las cifras que el estudiante le da según su posición en la escritura del número no es tan sencillo, colegas. Les aseguro que en nuestras aulas todavía hay estudiantes de 5º y 6º grado que no entienden este ejercicio de entender su verdadero valor de las decenas. Para comprender esto, dice que el número 5 del número 55 no tiene el mismo valor, lo que les decía. El 5 de las decenas tiene otro valor y el 5 de las unidades tiene otro valor. Para ello es necesario haber tenido la ocasión de comprender que cuando se cambia 10 elementos contra 1, ese 1 sigue valiendo 10. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que comprender el valor de las decenas con material concreto, como os decía. Esta es la última parte de todo este proceso, comprender su valor absoluto y su valor nominal del 10. Y si fuera 12, también cada uno de ellos, cuál es su valor absoluto y cuál es su valor nominal o relativo. Entonces, allí ya viene la comprensión del valor de posesión. No es
Lo mismo el valor de las decenas con las unidades, centenas con decenas, etc. Entonces, a partir de ello, colegas, ahora sí podemos quizás dar una respuesta aquí, porque esto nos permite enseñar a nuestros estudiantes y dar la orientación debida. Ustedes como profesores de aula están frente a estudiantes de segundo grado y esto ha hecho su alumno. Y les aseguro, si gustan, hagan prueba así, similar, denle 16 piedritas, chapitas, palitos a sus estudiantes y díganle que escriben en la pizarra el número 16. Lo va a escribir, lo va a contar y les va a hacer. Y luego díganle que reparta este 16, la misma, y ellos te lo van a encerrar tal como está acá. Y es un error clásico de los estudiantes de primer y segundo grado. Y repito, hasta ahí algunos en quinto y sexto siguen teniendo este problema. A ver, ¿qué le recomendaríamos? ¿Cuál sería el proceso que ustedes van a recomendar aquí a los estudiantes? Maestro, una pregunta. Sí. Quedó un poco claro, ¿no? Lo que explica de las unidades, cómo sistema de numeración genera o produce. Maestro, la pregunta es, ¿el tablero posicional es necesario que hacer reconocer en ese momento o no, maestro, está bien? Depende, repito, en ese momento no le podría decir si es pertinente o no darle a conocer el tablero de valor posicional. Sería de acuerdo a las circunstancias que está frente a su estudiante. Para mí lo primero es lo que les dije, es que entienda bien el valor de la decena, antes del tablero de valor posicional. ¿Pero con qué lo va a entender bien? Con material concreto. Siempre matemática se va a trabajar con material concreto. Luego, como lo estamos viendo acá, segundo paso, con gráficos. Y el tercero recién viene lo abstracto, que allí entraría así lo que dice, el tablero de valor posicional. Una vez que haya entendido así con materiales y con gráficos, allí sí lo podíamos representar fácilmente. En nuestras instituciones educativas, la mayoría tienen el ábaco. Con el ábaco fácilmente lo entienden los estudiantes, ¿no? Esta construcción de las decenas. Y muchos de nosotros no lo está usando el ábaco como debe ser. ¿Y por qué? Por diferentes circunstancias que tienen, ¿no? Entonces yo les recomendaría primero trabajen con el material concreto, luego el gráfico que lo dibujen en su cuaderno y finalmente hacen ya lo abstracto con el tablero de valor posicional. Eso es lo que yo les recomendaría. A ver, ahora sí, ¿podemos ya visualizar? A ver, ahora sí. A ver, ¿me ayudan? En la A, ¿puede ser la respuesta a la A? A ver, ¿cuántos de los colegas haría la A? Su audio. Uy, me habían silenciado, disculpen. Ya, les decía, ¿cuántos de ustedes, colegas, cree que es pertinente hacer el proceso A? Estamos frente a los alumnos del segundo grado, entonces ustedes están ahí al frente. ¿Cuántos de ustedes harían el proceso que indica en la A? ¿Cuántos en la B o cuántos en la C?
Acá nos dicen que es la B, la mayoría. A ver, analizamos. ¿Alguien tiene otra respuesta? La mayoría está con la B. ¿Nos quedamos con la B o analizamos? A ver, vamos a ir analizándola. Dice, mostrarle la ubicación de las decenas y las unidades en tablero de valor posicional. ¿Ya? ¿Se puede hacer? Sí. Luego, colocar el número 16 en dicho tablero, señalando la cifra de las unidades y de las decenas. Finalmente, explicarle que cuando se coloca un número en la posición de las decenas, este indica la cantidad de grupos de 10 que conforman dicho número. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero no sé si sea la más pertinente, porque acá nos dice que sea la más pertinente. ¿Muchos de nosotros hace esto? Sí, se hace también. ¿No? Entonces, marcar la A sería una buena opción, pero vamos a ir viendo cuál es la más pertinente. B, dice, pedirle que explique por qué encerró 1 y 6 chapitas. Luego, solicitarle que intercambie 10 chapitas con una taparrosca. Y preguntarle cuántas taparroscas y cuántas chapitas formaron en el número 16. Finalmente, pedirle que vuelva a reemplazar la taparrosca con 10 chapitas y que encierre lo que valen las cifras 1 y 16 en el número 16. ¿También es pertinente? Sí es pertinente. ¿Sí se puede hacer? También se puede hacer. Solicitarle, la C, solicitarle que haga una fila con 16 chapitas y que encierre con un pabilo 10 de ellas. Luego indicarle que cuente las chapitas que le quedaron sueltas. Finalmente pedirles que indique qué cantidad de chapitas hay en total, considerando la cantidad de chapitas encerradas con pabilo y las que quedaron sueltas. ¿También se puede hacer? Sí se puede hacer. Entonces los tres se puede hacer. Pero ¿cuál es lo más pertinente? ¿Cuál es lo que va enfocado a lo que nos pide el ministerio? De lo concreto a lo abstracto. Ya le dan la respuesta a la mayoría, es la B. Entonces, muy bien, felicitaciones, la mayoría ha acertado. La respuesta correcta es la B. Entonces pasamos a otro caso. Es un caso similar. Esto ya vino en el examen de nombramiento del año 2018. A ver. Vamos a ir avanzando, leyendo. Dice, una docente con el propósito de que sus estudiantes de segundo grado inicien su proceso de comprensión del sistema de numeración decimal, está planificando una actividad que consiste en realizar composiciones y descomposiciones de los números de 2 cifras. Ella ha encontrado 2 materiales conformados por paquetes de tarjetas que pueden utilizar en dicha actividad. Material 1, de 0 al 9. Material 2, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 10. Y de 1 al 9. La pregunta, ¿por qué el uso del material 2 es más pertinente para el logro del propósito de la docente? Alternativa A.
Porque contribuye a que los estudiantes establezcan relaciones de orden entre números conformados por una cifra y dos cifras. Puede ser. B, porque permite que los estudiantes puedan formar una mayor cantidad de números naturales de dos cifras. Ah, interesante, ¿no? Y la C, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan el valor posicional de las cifras que forman el número. A ver, ¿cuál es la respuesta? B. C, no, ya veo dos respuestas, B, C. C, Rubén nos dice C. Al otro. Ya. Vamos analizando. Las posibles respuestas que nos han dado es B y C. La A, ¿por qué no puede ser la A? A ver. Porque contribuye a que los estudiantes establezcan relaciones de orden de números conformados por una cifra y dos cifras. ¿Cuál es el propósito de la clase? Relaciones de orden. El propósito es comprensión del sistema de numeración decimal. Por lo tanto, la ha descartado porque acá habla de relación de orden entre números. Y no nos pide o no queremos hacer clase de orden, sino de sistema de numeración decimal. La B. ¿Por qué la B? A ver. Porque permite que los estudiantes puedan formar una mayor cantidad de números naturales de dos cifras. Nos piden formar números o comprender el sistema de numeración natural. Aquí nos dice formar números y nuestro propósito no es formar números, sino comprender el sistema de numeración decimal. La C, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan el valor posicional en la cifra de qué forma. El valor posicional, que es el valor del sistema de numeración decimal. Por lo tanto, la respuesta es C. Entonces, felicitaciones, Rubén, Lévono y los que marcaron o dijeron la C. ¿No está claro de aquí? No, solamente aquí analizando el propósito. El propósito es comprensión del sistema de numeración decimal. ¿Cuál de estos nos da algo con el sistema de numeración decimal? Solamente valor posicional. Entonces pasamos al siguiente caso. Nos dice, una docente tiene como propósito que sus estudiantes representen números naturales haciendo uso del material base 10. Una de las actividades propuestas consiste en que los estudiantes representen el número 42 con este material. Base 10, ya sabemos, todos tenemos nuestro sistema, base 10, material, hacemos la imaginación. Al desplazarse por el aula, monitoreando el trabajo, ella observa que la mayoría de los estudiantes ha representado el número 42 utilizando
6 piezas de material, 4 barras para las decenas y 2 cubitos para las unidades. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que estos estudiantes realicen representaciones equivalentes a la mencionada anteriormente? A ver, ¿cuál de estas acciones pedagógicas es pertinente? No nos olvidemos esto, pertinente. Para que los estudiantes realicen representaciones equivalentes a la mencionada anteriormente. Quiere decir, para que haya hecho 4 barritas de las decenas y 2 cubitos para las unidades. Pedir que representen el número 42 usando algunas piezas del material base 10, por ejemplo, utilizando 24 piezas o 33 piezas. Interesante. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es pertinente? Ahorita vamos a ver si es la más pertinente. ¿De qué es pertinente? Es pertinente. Que se recuerdan ustedes lo que les dije en la anterior. Usar diferentes formas de descomposición de números. ¿Para qué? Para que internalicen. Quiere decir el siguiente proceso. Otro. En la B dice, preguntar por la cantidad de decenas y unidades que han usado para representar el número 42 con el material base 10. ¿Se hace? Sí, pero será la más pertinente. Entre la A y la B, ¿cuál es la más pertinente? La A, profesor. La A, por ahora es la A, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos analizando. La C, todavía la C puede ser. Solicitar que grafiquen en su cuaderno la representación del número 42 realizando con el material base 10. ¿También es pertinente? Sí es pertinente. Entre la B y la C, ¿cuál es la más pertinente? La A. La B y C, les pregunté. ¿Se recuerdan que les dije? Siempre en matemáticas seguimos ese orden. Material concreto, gráficos y la parte abstracta. Sería la A, profesor. Entonces, aquí la más pertinente, colegas, es la A. ¿Por qué? Le van a hacer razonar a la estudiante. En otras palabras, esta es la retroalimentación. ¿Qué quiere decir retroalimentación? Hacerles reflexionar al estudiante el porqué de las cosas. Es una retroalimentación por descubrimiento. Si ustedes le dan piezas de material base 10, pueden darle, por ejemplo, 3 palitos que representan a las decenas y 12 cubitos de las unidades. Ahí se va a dar cuenta que 10 cubitos es igual a un palito de las decenas. Por eso es lo que nos da a entender acá. Por ejemplo, utilizando 24 piezas o 33 piezas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí puede ser y es la más pertinente. La respuesta entonces es la A. Entonces pasamos al siguiente, aquí. Este caso vino en el examen de ascenso del 2018. Y nos dice, los estudiantes de segundo grado se encuentran resolviendo problemas de estructuras aditivas. En este contexto, la docente presenta a los estudiantes el siguiente problema. Julia tenía 271 monedas de colección
y su padrino le regaló otras 145 monedas. ¿Cuántas monedas tiene ahora? A continuación se presenta la resolución de uno de los estudiantes. 1 más... Ya, Julia tiene ahora 3.161 monedas de colección. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error en la resolución del estudiante? A. No reconoce que 10 unidades de decenas pasan a formar una unidad del inmediato orden posicional superior. No se da cuenta de que el registro de su respuesta no corresponde al resultado de su operación. También. No realiza correctamente la adición de los dígitos en cada orden posicional de la operación. También. Si ustedes se dan cuenta, colegas, los tres son errores que ha cometido. Fíjense. El primero. Aquí, ¿qué es lo que ha cometido? 1 más 5, 6, 7 más 4, 11, 2 más 1, 3. Aquí, si se dan cuenta, este 1 no lo ha llevado al orden superior. Y en la B, dice, no se da cuenta que el registro de su respuesta... A ver, por favor. Ya, aquí también no coincide la respuesta de su operación con la respuesta de lo que ha emitido su respuesta. O sea que no hay. O sea que el registro de su respuesta no corresponde al resultado de su operación. También. Entonces, colegas, ¿cuál es su principal error aquí? Fácilmente ustedes se pueden dar cuenta. La A, profesor. Muy bien, la A. ¿Y por qué no puede ser la B? También es un error que ha cometido en la B. Que nos pide el error en la resolución del estudiante, en la resolución. Porque acá nos pide el principal error, ¿no? Entonces acá, esta parte puede ser, y también hay veces, imagínense, por distraernos, cómo nos han puesto aquí que no corresponde. Y muchos a la ligera lo marcarían la B, pero acá nos dice principal error. Y estamos en la construcción de la decena. Entonces, del orden superior. Entonces, así hay preguntas de este tipo que nos hacen caer. Repito, este tipo de problemas de construcción de la decena he encontrado en todos los exámenes del ministerio. Por eso es lo que les quería tocar este tema muy a detalle. Entonces, aquí pueden darse cuenta fácilmente ustedes al resolver. Es la A la respuesta, pero, repito, hay que ver acá, principal error. Y no vaya a ser que también nos pongan allí uno de los errores. Y acá nos ponen A y B. Entonces, pues por eso es muy importante lo que nos preguntan. Otro. Y aquí podemos tener otro problema que vino en el examen de nombramiento 2019. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que los estudiantes se inicien en el proceso de construcción de la noción de doble? Ahora nos habla de noción de doble. A. Preguntar, ¿qué entiendes por doble? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra?
Luego, entregar en grupo de 5 semillas a cada pareja de estudiantes y comentar que para encontrar el doble de 5 semillas, se imaginen que las colocan frente a un espejo. Después preguntar, ¿cuánto es el doble de 5? Si analizamos esto, está bien, no está mal, se puede hacer, sí se puede hacer. Pero acá nos hablan de pertinente. Siempre nos habla pertinente. En la B dice, plantear el siguiente problema. Ana tiene 6 años y Pedro tiene el doble de años. ¿Cuántos años tiene Pedro? Luego señalar que el doble de un número significa multiplicar por 2, por lo que el doble de 6 es igual a 2. Después preguntar, ¿cuánto es el doble de 4? Y el doble de 5 y el doble de 8. La C. Preguntar, en la manga de una camisa hay 3 botones. ¿Cuántos botones habrá en total en las 2 mangas de la camisa? Luego, pedir que resuelvan la misma situación considerando esta vez que cada manga tenga 5 botones. Después preguntarle, ¿cuántas veces consideras la cantidad de botones de una manga para saber el total de botones en las mangas de las camisas? A ver, ustedes como docente, ¿cuál de las estrategias implementarían con sus estudiantes? Creo que la respuesta ya lo están dando. C. Sí, profesor. Sí. Para responder esto, primero tenemos que enfocarnos en algo. ¿Cuál es el enfoque de matemática? Para empezar. La ¿Cuál es resolución de problemas. Muy bien, la resolución de problemas. Partiendo solo del enfoque, ¿cuál de las alternativas les descartamos? Solo sabiendo. ¿Cuál de ellos? La B. La B lo descartamos. ¿No? ¿La B está bien? ¿Lo descartamos la B? Estamos en un enfoque de resolución de problemas, me han dicho. Ya, entonces, ¿cuál de ellos descartamos? Descartamos la A, colegas, porque acá no parte de un problema o de una situación problemática. Acá directo entra, ¿qué entiendes por doble? Esa es nuestra educación tradicional que muchas veces ponemos en práctica. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? Luego, entre en grupo, entonces aquí parte de preguntas, no parte de una situación problemática. Por lo tanto, la A está descartada aquí. Ahora el siguiente paso. Si ustedes ven en la B y en la C, dice Ana tiene 6 años y Pedro tiene el doble de años. ¿Cuántos años tiene Pedro? ¿Ve? Parte de una situación problemática. En la C, también, en la manga de una camisa hay 3 botones. ¿Cuántos botones habrá en total en las 2 mangas? ¿Se dan cuenta? En ambos parte de una situación problemática. Entonces, cuando ven ustedes ese tipo de casos, que ya aquí no parte de una situación problemática, solo por el enfoque de matemática, ya tienen que descartar esa alternativa. En este caso, ya lo descartamos la A porque no parte de una situación problemática. Ya, entonces ahora entre la B y C, Ana tiene 6 años, Pedro tiene el doble de años. ¿Cuántos años tiene Pedro? En la manga de una cadena. ¿Cuál de ellos es
más contextualizado de acuerdo al niño. La C. La C. ¿No? Entonces, la B está bien, colegas. No es que está mal, sino aquí nos habla de la pertinente, quiere decir más adecuado, más realista, quiere decir más de acuerdo a lo que quiere el ministerio, de acuerdo a nuestro enfoque. Que se recuerdan que debe partir siempre de materiales concretos. ¿Cuál de estos problemas es más manipulable? ¿La camisa o los años? No, los años es un término cierto, puede ser, pero es un poco más abstracto. Al cambio, la camisa puede manipularlo, ¿no? Intencionalmente pueden llevar quizás camisas con 3 botones o buscar y ya ustedes se ingeniarían. Entonces, por eso es la más pertinente la C. ¿Ya alguna pregunta hasta aquí, colegas? A ver, Rubén quería participar, creo no se le escucha bien. Sí. Algo que podemos tocar aquí es la respuesta. Luego señalar que el doble de un número significa multiplicar por 2. Nosotros tenemos que el niño se cuenta por si solo no vale la respuesta, ¿no? También ya no se puede tajar, o sea, ya no provocar. Ya, bueno, no le capté bien, pero lo que quiere decir es que aquí es cierto, le digo, no es que la B esté mal, está bien, se puede hacer y se hace. Repito, como nos dicen más pertinente, siempre, colegas, en estos casos, siempre les va a haber 2 alternativas. Cuando habla de más pertinente, háganse en su cabecita ustedes, cuando están dando, siempre van a dar prioridad a lo que es material manipulable, material concreto. Siempre. Tiene prioridad cuando hay casos, lo que es manipulación de materiales. Ese es lo que quiere el ministerio. Siempre debe ser en ese orden. Material concreto, material gráfico y abstracto. En ese orden. Si ustedes analicen, acá ya se está yendo, es pertinente, no, porque aquí va directo a lo abstracto. Al cambio en la C es más manipulable y esto puede ir subiendo de escala, quizás con gráficos y luego la parte abstracta. Entonces, eso es lo que les puedo recomendar, que siempre cuando hay esa duda, ojos cerrados, váyanse por lo material concreto. Siempre. ¿Alguna pregunta o algún comentario, colegas? ¿No hay? Todo conforme, profesor. Gracias. Ya. Entonces pasamos al siguiente. A ver, allí. ¿Cuál de las siguientes es una actividad inicial para abordar el sentido del canje o resta con reserva en la operación 42-15? Aquí ya es una pregunta, también en el mismo examen de nombramiento vino, en el 2019. En la A dice, acá ya dice actividad para abordar el sentido de canje. Entregar 42 semillas a cada estudiante y pedirles que retiren 15 semillas. Luego pedir que digan con cuántas semillas se han quedado cada uno. Después preguntar,
¿qué acción se ha realizado? ¿Cuántas semillas se ha retirado? ¿Quedaron más o menos semillas de las que tenías inicialmente? ¿Cuántas semillas quedaron? En la alternativa B, entregar material base 10 para que representen 42 como 4 decenas y 2 unidades. Luego, presentar en la pizarra la operación 42 menos 15 y explicar que 2 se debe prestar de 4 para convertirse en 12 y así poder restar 5 y que el 4 se convierta en 3 y se reste con 1. Después preguntar cuál es el resultado. Finalmente pedir que lo representen con el material de base 10. En la C, entregar 4 atados de 10 palitos cada uno y 2 palitos sueltos a cada estudiante. Luego pedir que identifiquen la cantidad de atados, la cantidad de palitos en cada atado y la cantidad de palitos sueltos. Después preguntar, ¿qué se puede hacer para retirar 15 palitos? ¿Cuántos atados serán necesarios desarmar para retirar 15 palitos? ¿Cuántos atados y cuántos palitos sueltos quedaron? A ver, ¿cuál de estas alternativas es la más pertinente? La letra C. La C, profesor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted mismo lo ha dicho que se puede manipular. Está trabajando ahí con material concreto. Que vienen a ser los palitos. En cambio, en la letra A, solamente se le entregan las 42 semillas a cada estudiante y se les pide que retiren. Como que el profesor está interviniendo en todo lo que el niño tiene que hacer. En cambio, en la B, dice entregar el material base 10, que representan las 42 como 4 decenas y 2 unidades. Entonces, para mí la más pertinente es la letra C, porque el niño va a manipular, va a contar, va a agrupar. Ya. Aquí en la B se descarta, ¿por qué? Porque es muy abstracto. Si ustedes ven, hace al revés, ¿no? Hace la parte abstracta y luego representar con base 10. Por eso lo eliminamos, la B. Entre la A y la C, ¿ambos tienen materiales? Sí tienen materiales. ¿Son concretos? Sí, también son concretos. Como dijo la maestra, aquí, si bien es cierto, se le da las semillitas, solamente es para cumplir órdenes. Mientras que acá pueden manipular, pueden hacer, como se dice, pueden explorar. Entonces, la alternativa correcta es la C. ¿No? Repito, entre la A y la C, ambos son pertinentes. Ambos están adecuados. Pero, ¿cuál es lo malo aquí en la A? Que solamente reciben órdenes del profesor. Mientras que en la C, les permite manipular los materiales. Esa es la única diferencia. Muy bien. Muy bien, llegamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Ya, entonces, muchas gracias por su atención a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Profesor, ¿y tú te lo crees, hoy? No te quiero ver nunca más en mi vida, ni en esta vida, ni en ninguna otra vida. Ya termina ya. Profesor Héctor, muchísimas gracias.
muy interesante los casos de matemática esta noche, ¿no? Bien, colegas, vamos agarrando cancha, vamos agarrando línea para poder enfrentar con mucho éxito la prueba nacional, ¿no? El profesor Héctor va a trabajar más profundamente lo que es las estrategias en cuanto a resolución de casos de las áreas de matemática y ciencias sociales. Entonces, por favor, tratemos de participar en todas las clases, colegas, porque esto va a depender bastante el éxito en nuestro nombramiento, ¿no?